cómo podemos identificar esas canibalizaciones y, por supuesto, cómo solucionarla. 5 cosas que vamos a ver que nos van a servir para solucionar la canibalización de palabras clave o la canibalización SEO, de lujo. Cuando tienes el top 2 y el top 3 cogido, no es bueno unificarlo. No. Y ya nos estamos liando otra vez. Otra causa más, concreta. Artículos recientes versus artículos antiguos, de lujo. Y hasta por aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la canibalización SEO. Seguro que alguna vez te ha pasado, bueno, alguna o algunas, que por una palabra clave o varias palabras clave te has posicionado con páginas que no querías estar posicionado con esas páginas, y con las que sí deberías estar posicionado no se están posicionando tan bien como crees. Sea como fuere, esto quiere decir que para una misma palabra clave tú estás respondiendo con varias páginas, o Google está interpretando que hay varias páginas que pueden posicionarse para esa palabra clave, y esto normalmente es un problema. Pues eso es la canibalización SEO, que es precisamente de lo que trata este vídeo. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? ¿Qué es la canibalización SEO? ¿Qué tipos de canibalización existe? ¿Qué causa esta canibalización? ¿Cómo podemos identificar esas canibalizaciones? Y, por supuesto, cómo solucionarla. 5 cosas que vamos a ver que nos van a servir para solucionar la canibalización de palabras clave o la canibalización SEO. Así que nada, vamos a ver esta mega guía. Empezamos. Vamos con el punto número 1. ¿Qué es la canibalización SEO? Pues bien, la canibalización SEO es cuando un mismo dominio, una misma página web, compite contra sí mismo, compite esa página web contra sí misma, con 2 o más URLs, con 2 o más páginas, por una misma palabra clave para una misma intención de búsqueda. Dicho de otra forma, cuando por una palabra clave tenemos 2 o más URLs que se están posicionando para esa palabra clave. Que lo que hace realmente es que si tengo varias URLs que están más o menos respondiendo, o Google puede interpretar que 2 o más páginas le sirven para el mismo término, lo que estoy haciendo es que al final ni la una ni la otra. Y esto normalmente no es bueno. Pero ojo, las canibalizaciones no son malas. De hecho, bajo mi punto de vista, tener canibalizaciones es una oportunidad de mejora. El problema es cuando no sabemos identificarla y cuando no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque dependiendo del proyecto en el que estemos, dependiendo de la página web, si es una página web con mucha popularidad, muy conocida y con mucha marca, normalmente las canibalizaciones le van a beneficiar. ¿Por qué? Porque si tú estás top 1, top 2 y top 3 o top 2 y top 3 para la misma palabra clave con 2 URLs tuyas, tienes 2 opciones de que un usuario te haga clic. Por lo tanto, tú no solo estás ocupando 2 posiciones del top 10 de esa hoja de resultados de Google, sino que estás quitando un hueco a un competidor. Por lo tanto, en ese apartado es bueno. Y no, cuando tienes el top 2 y el top 3 cogido, no es bueno unificarlo. No. En resumen, la canibalización SEO hay que identificarla, ver el problema y corregirla. Pero hay veces, en determinadas situaciones, como hemos comentado antes, que si yo estoy con 2 URLs en el top 3, eso me está beneficiando y lo que tengo que hacer es seguir monitorizando y ver si eso se mueve o permanece ahí. Si permanece ahí, de lujo. Si no, pues habrá que tomar medidas. Vamos con el punto número 2. ¿Qué tipos de canibalizaciones existen? Bueno, pues existen 3 tipos, donde las 2 primeras son las importantes y esta, pues bueno, a veces va cambiando y a veces no, y no podemos tampoco hacer mucho en ese sentido. La primera de todas son las canibalizaciones intercambiables. Esto quiere decir que 2 o más páginas se intercambian la posición para un mismo término. Luego lo veremos. Esto quiere decir que para una palabra clave como por ejemplo mejores cafeteras, yo hoy aparezco el top 9 con la URL o la página A y mañana aparezco con la B. Y dentro de una semana aparezco con la C. Y dentro de 2 vuelvo a aparecer con la A. Es decir, a veces aparece en posición 9 una URL, luego aparece en posición 8 otra, luego aparece en posición 14 otra y se van intercambiando, no están ahí de forma permanente las 2 o 3 URLs. Por eso las llamamos las intercambiables. El tipo número 2 de canibalizaciones son las permanentes. Esto quiere decir que 2 o más URLs, normalmente son 2, más no, 2 URLs aparecen en la hoja de resultados de Google sin cambiar la posición. Es decir, si nosotros ahora mismo hacemos una búsqueda de algo relacionado con Amazon, Amazon es una web, como he comentado al principio, con mucha popularidad, con mucha marca y tan fuerte que está posicionándose con la categoría y con su buscador que lo está indexando. Esto quiere decir que en el top 3 o incluso en el top 5 muchas veces aparece con 2 URLs para la misma palabra clave. Esas son las canibalizaciones permanentes, pero ¡ojo! Que sean canibalizaciones permanentes o de tipo permanentes no significa que sean buenas, porque si eso nos está pasando y en vez de tener esas URLs en el top 3 o top 5 las tengo una a la posición 9, la otra a la posición 12 y la otra a la posición 15,
pues entonces me está afectando negativamente y tengo que corregirlo, que normalmente para corregirlo lo que haríamos sería elegir la mejor y redireccionar todo y añadir el contenido que le falte a eso. Pero bueno, ahí ya llegaremos. Y por último tenemos el tipo de canibalización adaptable, es decir, las adaptables. Esto quiere decir que van cambiando según Google vaya interpretando ese search intent y normalmente es para palabras clave muy ambiguas, es decir, cafeteras. Imaginaos que yo tengo una web de cafeteras y en un blog explico y tengo un apartado donde explico qué son las cafeteras, otra URL diferente que explico cómo funcionan las cafeteras, otro apartado diferente que explico cómo comprar cafeteras o comprar cafeteras. O sea, tengo diferentes páginas donde al final estoy dando soluciones diferentes para el tema de las cafeteras. ¿Qué pasa? Que cuando un usuario busca cafeteras en concreto, es una palabra clave tan ambigua, porque no tiene ningún modificador ni nada que a Google le pueda orientar, que las SERP van cambiando. Entonces, por eso se llaman las adaptables, porque muchas veces va adaptando y nosotros podemos pensar que es una canibalización negativa cuando realmente se está adaptando. Esto es un pelín más avanzado, con lo cual nosotros aquí simplemente con que lo sepamos es suficiente, pero nos tenemos que fijar en las intercambiables y en las permanentes, que son con las que más vamos a trabajar. Seguimos en el punto número 2, tipos de canibalizaciones, pero ahora vamos a seguir sacando tipos más concretos de canibalizaciones. Imaginaros un termómetro. Imaginaros un termómetro aquí donde ponga intercambiables, permanentes y adaptables, donde esta parte, este termómetro está en rojo y esta parte del termómetro está en verde, es decir, aquí estamos muy mal y aquí vamos estando bien. Pues bien, ahora vamos a poner debajo de ese termómetro, vamos a poner lo siguiente, vamos a poner subtipos de canibalizaciones, que quiere decir si me están afectando positiva o negativamente dentro de este termómetro. Subtipo número 1, conversión no deseada. Este subtipo quiere decir que yo me estoy posicionando y se me están intercambiando posiciones entre una URL informativa y una URL transaccional. Esto es una URL de tipo saber contra una URL de tipo hacer o de intención hacer. Quiere decir que una palabra clave, por ejemplo, mejores cafeteras, yo me quiero posicionar con la URL que tiene un carácter transaccional, con la de tipo hacer, ¿para qué? Para ganar dinero, y realmente se me está posicionando una URL de tipo saber informativa que tengo en el blog. Por lo tanto, esto es muy negativo. ¿Por qué? Porque son URLs con diferentes propósitos. Esta tiene el propósito de ganar dinero y esta tiene el propósito de, o esta tiene el propósito de vender y esta tiene el propósito de informar. Por lo tanto, ahí tengo un problema que tengo que corregir. Subtipo número 2, conversión baja. Esto quiere decir que tengo dos o más URLs con el mismo propósito, aquí no son con diferentes propósitos, pero para esa palabra clave tengo algunas más optimizadas que otras y también se me están intercambiando, con lo cual la voy a poner también aquí porque voy a tener un problema. Subtipo número 3, diferentes tipos de URLs. Tengo diferentes tipos de URLs con diferentes estructuras, es decir, una etiqueta, una categoría, un post, etcétera, etcétera. Y es un poco lío y las URLs se me están mezclando y cada vez está respondiendo una, otra, pues esto también es un problema y está entre lo rojo, la parte roja y la parte verde de este termómetro que nos estamos haciendo mentalmente. Subtipo número 4, el top 5. Ya estamos en la parte verde. Aquí normalmente no hay ningún problema. Esto quiere decir que tengo dos o más URLs que me interesan en el top 5. Normalmente son dos, más no. Así que, de lujo. Subtipo número 5, desambiguación barra intención. Esto quiere decir que yo tengo diferentes URLs respondiendo para una palabra clave que es muy ambigua. Por lo tanto, está de lujo porque esa hoja de resultados, esa SERP me sale con resultados mixtos. Con lo cual, genial, sigo monitorizando. Subtipo número 6, desambiguación por tipo. Esto quiere decir que para una palabra clave en los primeros resultados de Google o en la hoja de resultados de Google aparecen dos o más URLs con diferente especificación o con diferente profundidad. Lo explico. Esto quiere decir que, por ejemplo, para la palabra clave motosierras, yo pongo motosierras y me sale el mismo dominio, pero me salen dos URLs, que una es motosierras a gasolina y la otra es motosierras eléctricas. Obviamente, cuando yo entre en esa página, me van a aparecer productos de motosierras eléctricas y productos de gasolina, pero dentro de esa página hay una URL que es motosierras y estas dos cuelgan de esa. Por lo tanto, está bien, no está tan mal, pero hay algo que hay que corregir en esa arquitectura o en esa distribución de popularidad interna. Y estos son todos los tipos y los subtipos que teníamos que ver. Recordad, como resumen, intercambiables, permanentes y adaptables. Y luego tenemos 6 subtipos en los que vamos variando
URLs desde las URLs que tienen diferentes propósitos hasta el top 5, por ejemplo, que son dentro del top 5 3 URLs que sí nos interesan y que están posicionándose ahí. O en el top 3 2 URLs, en este caso. Punto número 3, causas de las canibalizaciones. Causa número 1, arquitectura web deficiente. Y esto quiere decir que no tengo una arquitectura web óptima, normalmente porque no he tenido un buen estudio de palabras clave, no he sabido trasladarlo correctamente a la web, no hay una buena navegabilidad ni una buena distribución de la popularidad. Además, imaginaros que estoy indexando el buscador, estoy indexando filtros, estoy indexando, tengo problemas también con las paginaciones. No está bien estructurada la web, no hay una buena arquitectura web y con lo cual esto me va a causar canibalizaciones de todas. Causa número 2, los contenidos. Los contenidos normalmente causan mogollón de canibalizaciones. ¿Por qué? Por no saber estructurar esos contenidos, por no saber qué información tengo que dar en esos contenidos, y ya no solo qué información dar, sino cómo estructurarla, cómo maquetar esa información y cómo servirla, es tan importante como lo que va dentro, es decir, como la información en sí. Por lo tanto, hay que darle a los contenidos el cariño que merecen y sobre todo si yo estoy trabajando con algún equipo de redacción o algún equipo de copy, tengo que darle directrices claras y saber qué tipos de páginas existen dentro de mi página web y decirle aquí vamos a hablar así y estructurar así, aquí vamos a hablar así, vamos a estructurar así y aquí vamos a hacer esto, esto y lo otro. Y la causa número 3 para mí, muy importante, el no monitorizar y analizar lo que está sucediendo tanto dentro de la web como fuera de la web, tanto parte técnica como parte más estratégica. Para poneros un ejemplo, el no monitorizar los enlaces internos. Algo muy sencillo es ver con qué anchor text estoy enlazando internamente a diferentes URLs. Esto quiere decir, si por el mismo texto ancla, si por el mismo anchor text estoy enlazando a dos o más URLs diferentes, voy a tener un problema porque gracias al anchor text yo hago una transmisión semántica de información y cuando yo transfiero esa información, si se lo voy a transferir la misma información a varias URLs, pues Google va a decir, chico, tú estás loco. Y también pasa lo mismo con los enlaces externos. Si yo estoy haciendo una campaña de link building, una estrategia de link building o directamente me están llegando enlaces, porque no, el link building no solo es comprar y hacer, sino me pueden llegar enlaces y yo tengo que monitorizar y decir, joder, me acaban de enlazar a varias URLs muchas veces con el mismo anchor text, pues tengo que empezar a corregir eso. Vamos a poner esto con ejemplos. Imaginar problemas que siguen causando esta canibalización de las tres causas principales. Vamos a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, campañas periódicas, Black Friday, Navidad, Reyes. Cada año crear una URL con 2019, otra página con 2020, otra página con 2018, otra página con 2021. Al final, a pesar de que estamos indicando el año, tengo diferentes URLs que están recibiendo todas diferentes enlaces internos y externos, que están recibiendo diferentes señales y seguramente voy a tener un problema de anchor text y de un montón de cosas. Por lo tanto, esa sería una causa muy importante que veo en muchas ocasiones. Otra causa, indexar el tema del buscador, indexar filtros, crear etiquetas, categorías y artículos en blogs que son muy similares o que son lo mismo. Yo aquí estoy hablando de fútbol y creo una etiqueta de fútbol y creo una categoría de fútbol y mañana voy a crear fútbol 2020 y pasado fútbol y ya nos estamos liando otra vez. Otra causa más, concreta, artículos recientes versus artículos antiguos. No sabéis la de veces que me he encontrado con blogs gigantes donde trabaja mucha gente o muchos redactores o muchos periodistas y hoy uno escribe lo mismo que escribió hace 6 meses otra persona. ¿Por qué? Por no llevar el control, por no llevar una estrategia. Es muy importante esto, el saber que ya se ha escrito sobre eso y si quieres mejorarlo, coge ese artículo, mejóralo, relánzalo, enlázalo más o lo que tú quieras, pero no vuelvas a crear un artículo que hable de lo mismo porque se van a chocar. Vamos a enlazar con los mismos anchor text, con los mismos textos anclas, no voy a tener una buena arquitectura, voy a difundir señales a Google se va a equivocar y voy a tener mogollón de canibalizaciones. Otra causa más, sobre todo esta pasa en comercios electrónicos, la definición de una mala arquitectura web, que ojo, yo puedo tener una arquitectura de información súper bien definida, pero eso hay que trasladarlo a la web y si no lo trasladamos bien, estas profundidades vamos a tener problemas. ¿Esto qué quiere decir? El ejemplo que he puesto antes, yo tengo la categoría de motosierras en una web de herramientas o de bricolaje y dentro de motosierras tengo eléctricas, a gasolina, etcétera, etcétera. Si yo no estoy estructurando bien eso, puede ser que a causa de la popularidad, a causa del anchor text, a causa del contenido y a causa de un montón de cosas, pero sobre todo de la popularidad interna y externa, se me va a posicionar por diferentes palabras clave, en vez de la categoría madre, se me va a posicionar, por ejemplo, eléctricas o a gasolina o de mano, porque es que lo he visto. Punto número 4. ¿Y todo esto cómo afecta a mi web? Pues afecta de muchas formas, pero os voy a poner aquí el puzzle. Aquí os voy a poner el puzzle de SEO, que por cierto, si no sabes qué es el puzzle de SEO, haz clic aquí y
vete al vídeo del pool de SEO. Entendiendo ese pool de SEO, entenderás el SEO y harás un mejor SEO. Pero a lo que vamos, ¿cómo afecta esto a mi página web? Pues si miramos el pool de, afecta de la siguiente manera. En la parte de rastreo voy a hacer a Google que haga rastreos innecesarios. Y recordar, la máxima de Google es rastrear la máxima información en el mínimo tiempo. Si yo tengo 4 o 5 URLs que hablan exactamente de lo mismo o tengo posibles canibalizaciones y hago perder el tiempo a Google y Google tiene un tiempo de rastreo, etcétera, 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 pues va a tener un problema. En la pata o en la pieza de indexación, saturación de indexación, estoy indexando más de lo que debo indexar y esto no es bueno. En la parte de contenido voy a tener un problema de división semántica, o con lo que hemos comentado de los ancortes internos y externos. Y en la parte de popularidad voy a tener exactamente el mismo problema, división de enlaces externos, anchoring, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, como resumen, estoy mandando señales equívocas a Google y estoy confundiéndole. Por lo tanto, así es como afecta a mi página web esto de las canibalizaciones. Vamos con el punto número 5 y solo nos quedaría un punto porque al principio he dicho que son 5 puntos, pero en realidad son 6. Vamos con el punto número 5. ¿Cómo detectamos las canibalizaciones? Pues hay varias formas de detectar las canibalizaciones y estaba mirando justo ahora el ordenador porque nos vamos a ir directamente al ordenador y os los voy a explicar. Como decía, hay varias formas de detectarlo. Una es con comandos, otra es con Search Console, otra es con algunas plantillas de Data Studio que se conectan a Search Console y otra es con la herramienta de la que muchas veces hablo, obviamente porque la desarrollamos aquí día a día, que es con Rambox, que tiene una opción de canibalizaciones para detectarlas. Así que nada, vamos al ordenador. Bien, pues ya estamos en el ordenador y ahora vamos a ver cómo podemos identificar esa canibalización de palabras clave. Pues bien, pues yo iría, por ejemplo, a mi blog y digo, voy a saber qué canibalizaciones tengo en mi blog. Y podría coger y podría hacerlo con comandos. Yo esto no os lo recomiendo, pero vamos, ni de coña. Y entonces cogería y haría site 2 puntos, lo típico, site 2 puntos, delante del HTTPS o del HTTP doble barra, etcétera, etcétera, y la palabra clave, por ejemplo, SEO. Y yo digo, ¿qué URLs tengo hablando de SEO? Pues mira, la primera y la más fuerte para la palabra clave es SEO. O una aproximación. Posicionamiento SEO, la segunda, posicionamiento web. Esto es una categoría y esto es un post. Lo siguiente, la home. Lo siguiente, SEO on page. Pues bueno, hay varias URLs que están... Pero esto no quiere decir que estas palabras clave estén canibalizadas. Lo que sí que quiere decir es que Google relaciona la palabra clave SEO con todas estas URLs. Si ahora, por ejemplo, pongo link building, pues obviamente, fijaros, técnicas de link building, tier el link building. Joder, madre mía, qué artículos hacía. Si es que quieres planificar tu campaña de link building, venga, link building en paraguas. Joder, y luego digo que no hacía link building. Tiene narices. Vale, pues aquí me salen diferentes URLs también con contenido que Google interpreta que está o que tiene que ver con esa palabra clave. Esta no te recomiendo hacer esta forma. Segunda forma de identificar estas palabras o estas canibalizaciones. Vengo aquí a Search Console, entro aquí en mi web y de repente aquí me voy a abrir el informe de rendimiento. Y aquí en el informe de rendimiento simplemente vendría aquí y diría ¿qué palabra clave quiero ver o que creo que tengo una posible canibalización? Pues bueno, pues vendría aquí y diría nuevo y voy a poner consulta link building, por ejemplo, que he visto que había mazo cosas y le voy a poner consulta exacta, aplico y ahora en página, aquí está link building, dice 10 clics, 3000 y pico impresiones y aquí en páginas veo, vamos a ver, pues mira que solo hay una URL que me está dando para link building. Vamos a ver, por ejemplo, por SEO. Pues aquí no tendría un problema de canibalización. Vamos por SEO y aquí sí que tengo varias URLs posicionándose, aunque solo recibe clics una. En este caso, vamos a ver aquí en posición que está, bueno, estas están ya muy arriba, 58, etcétera, etcétera. Vamos a ver otra palabra clave, como por ejemplo otra herramienta Ahrefs, por ejemplo. Tengo un artículo que habla de Ahrefs, vamos a verlo. Pues aquí en Ahrefs tengo dos URLs que sí que fijaros que una está en posición 22 y otra en posición 34 con diferentes impresiones y una es que es Ahrefs y el otro es SEO Ahrefs. Esto es una guía y esto es una definición, entiendo. Está mal trabajado, por lo tanto aquí tendría o estaría ya identificando posibles problemas de canibalización que tengo con Search Console. Bien, os voy a dejar justo debajo del vídeo dos Data Studios que al conectarlos con nuestra cuenta de Search Console ya nos va a permitir ver todas esas canibalizaciones. Así que de forma totalmente gratuita vais a poder ver esto de las canibalizaciones. Y no tenéis que entrar en Search Console y ir una por una, sino que cogéis ese Data Studio, lo conectáis a vuestro Search Console y directamente os va a dar mogollón de información. Yo os voy a poner aquí abajo los dos Data Studios originales que hay. Luego han salido mogollón de copias y gente que dice que también lo hace, pero en realidad estos son los dos originales, los demás son copias. Y vamos con la tercera forma de identificar canibalizaciones y para mí la mejor y la más cómoda. Iríamos a
a la herramienta Runbox, ¿vale? Que es de la suite de herramientas de SEObox, y aquí lo que haríamos sería, una vez que estamos traqueando diferentes palabras clave para diferentes geolocalizaciones, vendríamos aquí a donde están estos dos escarabajos pequeños, y aquí tenemos las canibalizaciones dañinas y las canibalizaciones que en realidad son benignas, las buenas. Las buenas normalmente, ¿cuáles son? Como he comentado al principio del vídeo, las buenas son aquellas que tú tienes en el top 3 o en el top 5, estás compitiendo contra ti mismo y estás ocupando 2 posiciones ahí en el top 5, por lo tanto normalmente te las da como buenas. Aún así siempre yo las revisaría, y si nos vamos a las canibalizaciones que son dañinas, las que me están dañando, vendría aquí y simplemente vendría a, por ejemplo, a Ahref o a, vamos a ver otra, por ejemplo, esta, conseguir backlinks. Joder, macho, si es que luego digo que no me gustaba el link building. Y fijaros, aquí está un ejemplo de intercambiables. Fijaros aquí lo que tengo es una gráfica de los últimos 3 meses donde veo toda la canibalización que he tenido. Aquí estaba posicionado hace 3 meses por esta URL, ok, para conseguir backlinks. Conseguir backlinks, la gente lo busca, pues ahí está. Pero luego fijaros que aquí el marrón pasa al verde, el verde pasa al marrón, el marrón pasa al verde, el verde pasa al marrón, el marrón al verde, se van intercambiando diferentes URLs. ¿Cuál es la otra URL que se va intercambiando? Esta, del marrón pasa al verde, del verde al marrón, 3 técnicas infalibles para conseguir backlinks de calidad. ¿Y esta cuál es? Venga, date prisa, vamos a verlo, vamos a ver aquí qué narices ponía yo. ¿Cómo conseguir backlink de calidad gratis o cómo conseguir backlinks? Y aquí conseguir backlinks. Son artículos diferentes, pero quizá la orientación haya que mejorarla, por lo tanto, o unirlo todo en un mismo artículo. Por lo tanto, aquí acabáis de ver un ejemplo de canibalización intercambiable, de las primeras. Vamos a ver una canibalización, por ejemplo, permanente y buena. ¿Cómo puedo ver canibalizaciones permanentes y buenas? Pues normalmente con una palabra clave como por ejemplo motosierras te suele salir. Vamos a verlo. Bloqueo. Venga. Fijaros aquí. A ver. No, aquí no sale. Pues vamos a ver otra. Por ejemplo, cortacésped. A ver, ¿quién sale aquí? Leroy Merlin, Amazon, 1000 anuncios. Pues ahora no me va a salir. Mira, mano a mano 1. Y creo que estaba por aquí también mano a mano. Pues no me sale. Vamos a ver qué otro ejemplo puedo poner. Tijeras de podar. Venga. Y aquí sigo probando para enseñaros el ejemplo, coño. Ahora, fijaros en Amazon, tijera, está el top 3 y tiene aquí tijeras de podar de 2 manos para jardinería, que esto es la categoría, y aquí el buscador que indexa tijeras de podar, creo que es así, tijeras de podar y tijeras de podar de 2 manos. Tiene en el top 3 2 URLs, puede unirlas y quizá pueda subir a la posición 1, o puede dejarlas aquí y lo que hace es desplazar un competidor y tener 2 opciones, y si sabe adecuarse a ese CTR, ganará en esas 2 posiciones. Por lo tanto, yo aquí lo dejaría estar. Bien, acabamos de ver con el ordenador cómo identificar esas posibles canibalizaciones para luego tomar decisiones. Y ahora, ¿cuál es el último paso? ¿Cuál es el último punto? El punto número 6. ¿Cómo solventar estas canibalizaciones o cómo tomar esas decisiones? Ya sabemos que la decisión más sencilla, la que todo el mundo conoce y la más fácil es, pues si tengo 2 o más URLs, pues lo cojo todas las URLs, la redirecciono a la más importante o a la que mejor posicionada esté y ya está. Pues no, y no, porque eso denota que no has trabajado con muchos proyectos. Hay que hacer más cosas, hay que tener cuidado. Obviamente, esa normalmente es la mejor solución, pero aquí os voy a enseñar todas las posibilidades que existe. Así que vamos con el punto número 6. ¿Cómo solucionar las canibalizaciones? Vamos aquí al ordenador, donde en pantalla tengo puesto todo lo que hemos hablado, un termómetro con los tipos de canibalizaciones intercambiables, permanentes y adaptables, y luego los subtipos como contenidos muy similares con el mismo propósito, contenidos aleatorios, aquí justo, contenidos poco similares pero con el mismo propósito, etcétera. Antes de empezar a analizar y a ver cómo solucionar las canibalizaciones con este diagrama, que ya veréis que es muy sencillo, tenemos que tener especial ojo, como pongo aquí, a los enlaces internos. Comprueba antes, que se puede comprobar de manera muy sencilla, el tema de los ancortés. Ancortés internos, que sean el mismo ancortés apuntando a 2 o más URLs, hay que corregirlos. Enlaces externos, más de lo mismo. Contenidos inútiles, exceptuando keyword, también. Los contenidos útiles en los cuales yo pueda mejorarlos y, por supuesto, el control de rastreo. Todo esto tengo que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, yo tengo diferentes canibalizaciones. Detecto una canibalización y lo primero que tengo que decir es, esta canibalización, además de saber si es intercambiable, permanente o adaptable, fijaros que todo lo que está más hacia la derecha va a lo verde y todo lo que está más hacia la izquierda tenemos más problemas. Si me beneficia, la sigo monitorizando. ¿Cómo? Mi recomendación con Runbox, que abajo os voy a dejar una prueba gratuita. ¡Ojo! Se puede hacer también con Search Console de manera manual o con los Data Studios, que también os he dejado aquí abajo. Ahora vamos a las que no me benefician. Esta canibalización no me beneficia. Ya he visto que no me está beneficiando. Está en lo amarillo y en la parte roja. ¿Posible problema?
Subtipo, contenidos que son muy similares con el mismo propósito. Son muy similares y además tienen el mismo propósito. ¿Qué hago aquí? Tengo que mantener, pues la pregunta que yo haría es, ¿tengo que mantener estas URLs? Y tú pensarás, ¿para qué las voy a mantener? Pues a veces, por decisiones de negocio o por otro tipo de decisiones de la página web o por incluso tecnología, no se pueden tocar o eliminar como nosotros queremos. Por lo tanto, si las tengo que mantener, tengo dos opciones. La opción A, que sería colocarle a esa URL una noindex para que se vaya desindexando y no aparezca cuando pongamos esa palabra clave a competir con otra, le quitamos todos los enlaces internos y le quitamos todos los enlaces externos si es posible. Una vez que se desindexa, al no tener ni enlaces internos, ni enlaces externos, ni estar en el sitemap, ni tener ninguna señal, lo podríamos bloquear también. Si no tengo que mantener ese contenido, es muy simple. Hago un 301 a la más importante, a la top. Y me río porque antes he dicho, no siempre hay que hacer esto, pero en este caso sí que hay que hacerlo porque es que no. Y cuando he dicho, no siempre hay que hacer eso, es por el caso que tengo que mantener la URL, sí. Vamos al segundo punto, que es contenidos aleatorios sin intención clara ni ningún propósito. Hay veces que estoy generando canibalizaciones y los contenidos no me sirven absolutamente para nada. No sé quién ha creado esos contenidos, no tienen ningún sentido, no están aportando nada a mi proyecto. Entonces aquí yo me pregunto, ¿tengo que mantener las URLs? Y aquí se desambigua un poco más, o se estira un poco más este diagrama. Tráfico o links, y ¿tengo que mantener las URLs? Sí que las tengo que mantener. Y luego pregunto, ¿tienen tráfico o enlaces externos? Si sí que tienen, lo que tengo que hacer es coger esa URL, rehacerla y buscarle un propósito y optimizarla. Si no, lo que tengo que hacer es lo mismo que antes. No index, 0 enlaces internos apuntando, 0 enlaces externos que no estén en ningún sitemap, y cuando se desindexe, si quiero, puedo bloquearlo, porque ya no habrá ninguna señal que haga Google ir ahí, acudir y perder el tiempo e indexar y confundirse. Vamos, que lo estamos haciendo bien. Vamos a la otra parte. ¿Tengo que mantener las URLs? No. Y la misma pregunta, ¿tienen enlaces externos o tráfico o los dos? Sí, pues entonces tengo que hacer un 301 a la top y los enlaces internos enviárselo a la 200. No cojáis los enlaces internos y los sigáis enviando a las 301, que dentro de lo malo no pasa tanto, pero si podemos corregirlo, lo corregimos. ¿Tengo que mantener las URLs? No. ¿Tiene tráfico y enlaces externos? No. Pues aquí lo mejor es un 410, 0 enlaces internos, 0 enlaces externos y arreglado. ¿Por qué? Porque si tengo tráfico, si no tengo ni tráfico ni links externos y encima los contenidos no tienen ninguna intención clara ni ningún propósito, no pintan nada esos contenidos, fuera, no lo quiero, fuera. Y por último, última parte, contenidos poco similares, pero con el mismo propósito. No son muy similares los contenidos, tienen el mismo propósito, van a la misma intención, pero se me están canibalizando. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que mantener las URLs? Sí. Pues las tengo que reoptimizar y hacerlas buenas. No, pues tengo varias opciones aquí. Si tengo pocas URLs, como veis aquí, le voy a hacer una 301 de todas a la más fuerte y mejorar ese contenido. Voy añadiendo todo ese contenido y hago un contenido más extenso que pueda responder a toda esa información que estaba posicionando con todas las otras. Si tengo muchas URLs, lo que tengo que hacer es crear una URL nueva y trasladar toda la información a esa y hacerle una 301 de todas a esa. Y por último, también puedo hacer, porque este es otro problema y lo hemos solventado así, crear un clúster semántico, es decir, crear una agrupación de URLs donde tenga una URL principal y de ahí que vayan colgando todas las URLs o páginas para hacer esa profundidad que se requiere, que por eso me están canibalizando, y estructurarla bien dentro de mi página. Y esta hoja os la voy a dejar abajo porque es la guía definitiva para solucionar las canibalizaciones. Con este vídeo y esta hoja que os he dejado abajo, ya no sé cuántas cosas os he dejado abajo, madre mía, vais a tener que desplegar y ver un montón de cosas. Lo solucionáis todo. Y digo, no he puesto información básica, información estándar, porque es que me he peleado mucho con las canibalizaciones y en base a eso hemos desarrollado también la herramienta y aquí os doy las soluciones que realmente funcionan. Y no cosas ambiguas, cosas estándar, cosas que se leen, sino las cosas que realmente funcionan. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos visto 6 puntos para no solo saber qué son las canibalizaciones, qué tipos existen, qué problemas nos están causando, cómo identificarlas y cómo solucionarlas, sino que os he dejado abajo una hoja y un montón de recursos para que trabajéis las canibalizaciones, que por suerte o por desgracia, porque nunca se sabe, porque para mí es una oportunidad de saber identificarlas de mejora, por suerte o por desgracia, cada vez existen más dentro de nuestras páginas web si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y recordar ir a este vídeo y antes de iros, suscribiros a mi canal, porque así recibiréis más información de este tipo y de otro tipo, que si echáis un ojo por el canal seguro que veis cosas de SEO y de marketing digital que os gusten. Así que nada, chao.